Bien, buenos días, amigos. Vamos a dar inicio a nuestra charla de introducción a la magia. Eh, es una charla que tiene la intención de mostrar cuáles son las bases, los fundamentos y sobre todo los propósitos de la magia, porque el concepto de magia está muy manoseado, muy mal interpretado y muchas veces tenemos una idea errónea, no clara o aún tergiversado, desviada de lo que es la magia. Vamos a dar unas definiciones y luego vamos a desarrollar estas definiciones para que nos permitan tener una idea bastante clara. En mi caso, tengo un poquito más de 35 años de estudiar estos temas y creo que he podido desarrollar como un acercamiento claro, ¿no? Sin paja. Creo que eso es lo valioso de animarme a dar este tipo de charlas, que creo que sobre todo me he permitido mm, poderle quitar la paja, tanta literatura que hay al respecto y que luego esa paja nos hace tener unas ideas equivocadas de lo que es la magia. Entonces, la intención de esta charla tiene varias intenciones. Por un lado es esta, es mostrar un acercamiento muy real a lo que en verdad es la magia. De entrada les comparto, la magia es un conocimiento de tipo puramente espiritual. Eso es importante saberlo desde el principio. No tiene la connotación que comúnmente vemos de, no sé, de brujería o de manipular a los demás o está lejos de tener ese propósito, ese objetivo, ese enfoque. Entonces, tener una comprensión de la magia es uno de los propósitos de esta charla. Dos, enseñarles cuáles son sus fundamentos prácticos, es decir, la manera en que se aborda y se entiende la práctica de la magia. Tres, conocer un poquito el contexto en el que se desarrolla esta disciplina, cómo llega hasta nosotros. Cuatro, es una invitación a que conozcan un modelo de estudio que estamos desarrollando en un grupo que se llama Ocultistas y Magos, en el que estamos aprendiendo desde ceros todo este proceso de acercarnos a la magia de una manera práctica y teórica. Es decir, no nada más sabiendo qué es, sino desarrollando en nosotros la capacidad o las habilidades de esta disciplina. Entonces, vamos a empezar dando, espérenme porque no sé por qué no, ya cambió, ciertas definiciones de magia, ¿no? ¿Qué es la magia? Eliphas Levi, un ocultista de principios del siglo XIX, escribe en su obra, una de sus obras principales, Dogma y Ritual de la Alta Magia, publicada en 1854, dice, la magia es la ciencia sacerdotal de los magos. Aquí vemos a Eliphas Levi hablando de la magia como una ciencia, pero una ciencia sacerdotal, entendiendo por sacerdote aquel que sirve a lo sagrado o a lo divino. Entonces, Eliphas Levi nos dice que la magia es el conocimiento de cómo servir a nuestra parte divina o sagrada, siendo nosotros mismos los practicantes de la magia, los sacerdotes de esta ciencia, ¿no? Eh, Este concepto de sacerdocio es interesante porque pareciera que entonces tendríamos que estar, no sé, ordenados en algún tipo de institución o bajo un tipo de dogma, pero en realidad no es así. Eliphas Levi, al contrario, nos invita a que reconozcamos nuestra
naturaleza sacerdotal implícita por el simple hecho de ser hijos de Dios. Es decir, un hijo de Dios tiene y participa de lo divino y por lo tanto tiene una condición de sacerdocio que nos cuesta mucho trabajo reconocer porque nuestra forma de vida ordinaria nos lleva a sentirnos más bien como alejados, ¿no? de esta dimensión espiritual. Y él nos está invitando con esta frase a reconocer nuestra intrínseca naturaleza sacerdotal por el simple hecho de participar de lo divino, de la existencia que ya en sí misma es divina, ¿no? Vamos a dar tres, cuatro definiciones de distintos autores y luego vamos a poder desarrollar cada una de estas a la luz del lenguaje de la magia y que nos vaya quedando claro cómo se desarrolla esta disciplina. Eh, la siguiente definición sobre qué es la magia es de Cornelio Agripa, un filósofo del Renacimiento, que él escribe una obra fundamental y fundacional, ¿no? Fundacional porque en realidad él es el primero que usa el concepto muy acabado de filosofía oculta. La palabra, la frase filosofía oculta, que actualmente puede ser usada de maneras indiscriminadas, él es quien la acuña por primera vez en 1533 con la publicación de su obra La filosofía oculta. Entonces, ahorita vamos a ampliar un poco esto porque es muy interesante. En el contexto histórico es de las grandes referencias de esta disciplina. Dice, la magia es el arte de ordenar, combinar y activar las fuerzas ocultas de la naturaleza a través de la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, entendiendo por macrocosmos el universo, el gran cosmos, el mundo y el microcosmos a nosotros mismos, ¿no? Como seres humanos, siempre en armonía con las leyes divinas y aclara que son jerárquicas, ¿no? Hay leyes divinas, pero además estas leyes divinas son jerárquicas, se establecen en jerarquías. Y luego, como comentario aparte, pero complementario, dice, el mago es un intermediario, medio o vehículo entre lo visible y lo invisible. Entonces aquí vemos al ser humano como, como un eslabón, que además esta es una idea precisamente de su época, del Renacimiento, muy, muy, muy importante, ¿no? Porque recordemos que en el Renacimiento se llama así porque hay un renacimiento del humanismo. eh, Antes del Renacimiento, durante la Edad Media, Dios, el Dios teológico, el Dios de la Iglesia, era el centro del universo, ¿no? Y todo giraba en torno a la aceptación o no aceptación de los dogmas de este Dios. Y con el Renacimiento y el surgimiento del humanismo, se vuelve a poner al ser humano en el centro del universo. Es decir, el ser humano es el mediador o vehículo o intermediario entre lo espiritual y lo material. Es el recipendario de los poderes divinos, digamos. Entonces, esta es otra de las definiciones que vamos a explorar más a fondo. La tercera definición es sobre qué es la magia, es de Gurdjieff, que uno de sus discípulos, Uspensky, comentando las conversaciones que tenía con Gurdjieff, dice que Gurdjieff, cuando define la magia, la define como hacer, así de sencillo, ¿no? En este libro, Fragmentos de una enseñanza desconocida, Gurdjieff dice o le dice a Uspensky que magia es hacer. ¿Y cómo define o cómo explica esto? Dice, el ser humano o el hombre no hace, en su vida todo le sucede.
Le sucede que se crió en tales condiciones, que tiene cierto tipo de temperamento, cierto tipo de educación, que eso lo llevó a relacionarse con cierto tipo de personas, con ciertos entornos, con ciertas circunstancias, y de repente termina trabajando, no sé, 30 años en un trabajo y en realidad todo eso se fue tejiendo como resultado de sus circunstancias, conoció a las personas, lo llevaron en una dirección, le ofrecieron el trabajo, lo fue a pedir y de repente ese entorno, esas circunstancias le suceden y entonces su vida le sucede, ¿no? Esta es una idea muy interesante, sobre todo ahorita que ya empecemos a revisar cada una de estas definiciones. Vamos a ver cómo cada una de estas definiciones de magia, además, nos llevan a ver ciertas dimensiones tanto de la experiencia mágica como de la constitución del ser humano. Bien, la cuarta definición sobre qué es la magia es de MacGregor Mathers. MacGregor Mathers es un fundador de la principal escuela de magia en el siglo XIX y que todavía existe y que de ella se derivaron muchas escuelas que son muy importantes y que de hecho la línea de trabajo que nosotros desarrollamos está muy en relación con el origen de esta ah, visión de la magia, ¿no? En su libro La Cábala Develada, que la escribe en 1887, o es el año en que se publica, dice, la magia tiene como propósito la conversación con nuestro santo ángel guardián. En la magia ceremonial, en la magia ritual, lo que en otras escuelas se llama nuestro yo interno, nuestro yo verdadero, nuestro yo real, nuestro yo espiritual, nuestro Cristo interno, como le quieran llamar según distintas escuelas. Cada escuela tiene su lenguaje, su nomenclatura, su manera de llamar, definir, categorizar las distintas instancias del ser humano. Bueno, esta parte del yo superior, el yo con mayúsculas, en la magia ceremonial es llamado el Santo Ángel Guardián. Es nuestro guía interno, es nuestro verdadero maestro. Es lo que en la India le llaman el verdadero gurú, ¿no? Por ejemplo, en la India vemos que hay una especie de culto al gurú, ¿no? Pareciera que hay una adoración al ser humano que representa al gurú, pero en realidad es una interpretación errónea. Lo que ellos están reconociendo es al gurú que mora en ese maestro que les está transmitiendo el conocimiento. Están reconociendo a su propio gurú, porque además, compañeros, es interesante saber que este yo es el mismo para todos, ¿no? Es decir, no hay más que un Dios, no puede haber muchos yos con mayúsculas, sino solo uno que compartimos y que es Dios en nuestro corazón, en nosotros mismos. Entender esto se va a volver muy interesante para poder llegar a la conclusión de la charla, ¿no? Bien, vamos, antes que nada, a ver un poco la idea de los lenguajes de la psique, ¿no? Y son conceptos muy básicos, pero que nos van a servir como punto de referencia y de partida para entender el contexto de la charla. Según los modelos de la magia, podríamos definir al ser humano como un ente que se compone, una psique, un ente psíquico que se compone de tres instancias psíquicas. O sea, su psique es una unidad, es un absoluto, es esta mente universal de la que llama el Kybalión, ¿no? El todo es mente, el universo es mental. Hay una psique universal, pero se manifiesta en tres instancias o niveles de manifestación. Quiero aclarar e insistir en que no perdamos de vista que es la misma. O sea, cuando hablamos de consciente o de subconsciente o de supraconsciente, estamos hablando de la misma psique, pero expresándose a distintos niveles de distintas maneras y que además nosotros
por usar el lenguaje del concepto, que ahorita lo veremos, pues usamos las palabras, ¿no? Los conceptos que siempre separan, dividen, categorizan. Entonces, aunque la psique es una, nosotros tendemos a dividir, desglosar, categorizar las cosas para poderlas entender, ¿no? Entonces, esta psique universal se manifiesta en tres formas de actividad, que una es la actividad consciente o la instancia consciente, la otra es la subconsciente, que significa que está por debajo u opera por, no, no por debajo en el sentido de que esté en un menor nivel, sino que opera por debajo de la conciencia, ¿no? Como una corriente subterránea que allí está, que cumple sus funciones, pero que no aparece a la vista de lo consciente. Y luego está lo supraconsciente, que sería precisamente esta integración o totalidad de actividad de la psique como una unidad universal, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de un iceberg que es muy elocuente para representar lo que es la psique y estas instancias, porque eh, podemos ver que la parte que está en la superficie, la isla, digamos, es muy menor en tamaño comparándola con la parte sumergida del iceberg, ¿no? De hecho, ahí ni siquiera se dimensiona del todo, pero podríamos decir que abajo hay 50 islitas de las que se ven arriba, ¿no? O hasta más probablemente. Entonces, nada más para que lo podamos visualizar, imagínense que esta psique la podríamos entender en esta imagen, donde la parte de la isla es la parte consciente, es decir, es lo que vemos, lo que percibimos, lo que describimos, lo que pensamos, el mundo con el que interactuamos, la manera en que interactuamos con la realidad. Pero luego está la parte subconsciente, que aquí le podremos llamar sumergida, ¿verdad? Está por debajo del nivel de la isla visible y sin embargo es pues infinitamente mayor en tamaño. Podemos pensar, eh, vamos a comentarlo de una vez, la subconsciencia es una de las facultades o atributos de la subconsciencia es la memoria. Esto va a ser bien interesante, fíjense. Uno de los atributos de la subconsciencia es la memoria. Piensen que entonces todo esto que se ve sumergido en el iceberg es en realidad un banco de información, es una memoria gigantesca, es, es la memoria racial, es la memoria familiar, es la memoria de la especie humana, es la memoria de la naturaleza misma, ¿no? Seguramente habrán oído hablar o el concepto de los registros akáshicos, pues es esa memoria que está allí contenida como un banco de información en la parte subconsciente. Y para fines prácticos de la imagen no logra transmitir la supraconsciencia, porque la supraconsciencia es todo, pero podríamos decir que la supraconsciencia incluye el cielo, el espacio, la isla, el océano y la parte sumergida del iceberg, ¿no? Ahora imagínate que tú eres un iceberg flotando allí en el océano y todos los demás seres humanos son más icebergs flotando en el océano. ¿Cómo estamos conectados los distintos seres humanos, los distintos icebergs? Estamos conectados por medio de ese océano, ¿no? De esa mente que sería lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, una sustancia que compartimos como especie y que los bancos de información representada por la parte sumergida del iceberg se conecta con la parte sumergida del iceberg del otro a través de este océano, ¿no? De esta sustancia que además es muy representativo que sea agua, porque ya veremos cómo en el simbolismo esta sustancia
llamada subconsciencia se representa en el lenguaje de la alquimia y de la magia como agua. Bien, entonces, cada una de estas instancias tiene su lenguaje, que esto es lo interesante y hacia donde quiero que particularmente pongamos atención. El consciente tiene el lenguaje del concepto. Por ejemplo, ahorita estamos hablando con palabras, con conceptos, nos estamos comunicando, yo estoy transmitiendo algo, ustedes están recibiendo algo, ustedes entienden el código del lenguaje que uso y entonces estamos usando el concepto como lenguaje, ¿no? Pero también, como les decía hace rato, el lenguaje a la vez es una limitación que separa, ¿no? Es una limitación separativa. El lenguaje divide, el lenguaje dice tú y yo, hombre, mujer, arriba, abajo, tú allá y yo acá, bueno y malo, todos los pares de opuestos, todo lo que podemos describir es una manera de limitarlo, ¿no? De darle, de colocarlo en el espacio y por lo tanto de limitarlo. Por eso en el taoísmo se dice que el Tao que es explicado no es Tao, ¿no? Porque el Tao sería esa experiencia totalizadora de la conciencia. Entonces, el consciente tiene su lenguaje, que es el concepto, las palabras, las ideas, el lenguaje. El subconsciente tiene su lenguaje, que es la imagen, el símbolo. Esto es muy interesante porque piensen, por ejemplo, cómo funciona la publicidad. Seguramente recordarán en los años 80 o fines de los 70 salió por ahí un libro que se llamaba la publicidad subliminal y precisamente hablaba de cómo la publicidad pues está dirigida a nuestra subconsciencia, ¿no? A través de imágenes. Entonces, te ponen imágenes en todos lados, ¿no? Ves Coca-Cola en todos lados, ves todas las marcas en forma de imágenes, de símbolos, porque son sugerencias, que esta palabra, sugerencia, sugestión, se va a volver fundamental para entender la magia, se vuelven sugerencias a la subconsciencia. La subconsciencia responde a estas imágenes, ¿no? Entonces, no es por nada que si ustedes revisan los distintos libros de magia, de alquimia, de astrología, de tarot, de todo lo que tiene que ver con la filosofía oculta, precisamente son símbolos e imágenes, el lenguaje que utilizan para transmitir el conocimiento hasta los cuentos mismos, ¿no? Un cuento, aunque se transmite con palabras y conceptos, en realidad un cuento nos está transmitiendo una imagen, un sentido, estamos viendo imágenes, ¿no? La poesía, que fue la primer forma de usar el lenguaje en la antigüedad, usaba más la imagen, la metáfora como herramienta de transmisión de conocimiento, porque en la magia y en el conocimiento sagrado, lo que se busca es que el conocimiento llegue a esta instancia de nosotros, a nuestra función subconsciente y no tanto a la parte consciente. La parte consciente lo tiene que elaborar, pero el conocimiento llega y se transmite a través de nuestra instancia subconsciente por medio de imágenes y símbolos. Y la supraconciencia no tiene lenguaje como tal, puse aquí intuición para entender que la intuición es el eslabón entre la imagen y el concepto. Yo decía hace rato que la supraconciencia es una unidad absoluta de la psique, ¿no? Entonces, ¿cómo se comunica esta verdad absoluta, este conocimiento espiritual, este conocimiento del todo a la parte limitada del consciente para que lo entienda con palabras, con conceptos, por medio de una imagen, de un símbolo? Entonces, la intuición sería sería el puente entre la imagen y el concepto, ¿no? Cuando yo comprendo algo, cuando me cae un 20, se siente en el cuerpo, hay una intuición, me cayó el 20, es una intuición, y de repente se convirtió esa imagen en un concepto, en algo que ya entendí, en algo que puedo explicar.
en algo con lo que puedo ya interactuar y hacer algo con eso, ¿no? Entonces, aunque aquí el orden dice consciente, subconsciente, supraconsciente, podría estar al revés, ¿no? Primero la supraconsciencia, porque es la totalidad, luego la subconsciencia, que es el medio a través del cual se comunica esta supraconsciencia con el consciente. Y a la vez podríamos ver a la supraconsciencia como estando en medio, para indicar que la intuición es este puente o vehículo de comunicación entre lo subconsciente y lo consciente. No pasa nada eh, con este movimiento del orden, ¿no? Porque si recuerdan, empezamos diciendo que en realidad no es más que una manera de categorizar algo y poderlo entender, pero que en realidad son tres instancias que están todo el tiempo operando, todo el tiempo interactuando y y que el orden en realidad nada más nos permite, desde el concepto, explicar las distintas maneras de cómo podemos entender su funcionalidad o su manifestación en nosotros, ¿no? Bien, mm, vamos a ver aquí precisamente ahora sí en imágenes, ¿verdad? Estos conceptos de la supraconciencia, la autoconciencia y la subconsciencia. Por ejemplo, la supraconciencia. Bueno, aquí voy a me voy a ir un pasito para atrás para poner contexto. Me interesaría mucho que observaran que en estas imágenes aparecen letras hebreas, ¿no? En la parte inferior derecha aparece la letra Aleph, que equivale a nuestra A. Aquí en la carta del mago aparece la letra Bet, que equivale a nuestra B. Y aquí aparece la letra Gimel, que coincide con nuestra G, ¿no? Lo interesante del alfabeto hebreo es que las letras hebreas no solamente son sonidos fonéticos, como para nosotros la A, pues es el sonido A. Para ellos, las letras además son sustantivos. Cada letra representa una palabra, un sustantivo. Por ejemplo, la letra Aleph significa el sustantivo buey, o sea, un toro castrado, ¿no? Eso es un buey. La letra Bet significa casa y la letra Gimel significa camello. Nada más quiero poner esto en contexto porque lo que quiero que piensen y que sepan desde ahorita, algo muy interesante sobre estas imágenes, es que, por ejemplo, la gente cree que el tarot, pues alguien lo inventó y luego se le atribuyeron, no sé, las letras del alfabeto hebreo o atribuciones astrológicas o psicológicas, pero en realidad es al revés. Toda esta imagen no es sino el desarrollo pictórico de lo que representa la letra, ¿no? La letra Aleph, si yo la desarrollo en todo su simbolismo y significado, digamos que la imagen del loco es una imagen que representa, desarrolla, despliega todos los significados de lo que significa la letra Aleph, y entonces podemos decir que cada imagen del tarot es en realidad el desarrollo pictórico de los significados de las letras. Aquí, por ejemplo, el loco es un símbolo del espíritu, de Dios. ¿Por qué loco? Porque el espíritu, porque Dios es algo que está más allá de nuestro concepto, y entonces como es un término que abarca muchas cosas, es como una locura, es como algo, es más, hay gente que dice, ¿crees en Dios? Estás loco, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que escapa a nuestra comprensión. Entonces el loco es aquel que ve una realidad que no está limitada a los sentidos y a la percepción. Podemos pensar en el loco, que por ejemplo, los sufís en el Islam se llaman a sí mismos idiotas, ¿no? Porque, porque la palabra idiota en árabe tiene el mismo valor numérico que la palabra santo, que esa es otra, ¿no? Las letras de origen
del fenicio, que pasaron al hebreo, al árabe, que también influyeron en el alfabeto griego, que después se desarrolló de ahí el latino, pues tenían valores numéricos o tienen valores numéricos. Entonces, una letra es además un número, una palabra, un color, una imagen, un símbolo. Eh, entonces, el loco es el alma eterna que viaja, ¿no? Y si se fijan, está a punto de caer a un precipicio para indicar que el alma viene a encarnarse, va a descender al plano de la manifestación y el alma va a vivir un viaje de encarnación a través de encarnarse en ti, en mí y en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Esta alma viajera, eterna, infinita, es la supraconciencia. Podemos ver una rosa blanca en su mano para indicar el deseo puro, ¿no? El blanco es un símbolo de pureza y la rosa es una flor consagrada a la diosa Venus y a las diosas femeninas en general y a la diosa Venus en particular. Y Venus está asociado al deseo. Por lo tanto, esa rosa indica que ya el deseo de ser, el deseo de existir, el deseo de querer, el deseo de hacer, ya está implícita en la fuerza primordial del espíritu, ¿no? Es decir, es el deseo que viene del espíritu, lo que nos impulsa a querer ser en la vida, a querer saber en la vida, a querer realizarnos en la vida. El deseo es una fuerza primordial. No me voy a detener a explicar todos y cada uno de los detalles, eso es parte de otro de los objetivos de esta charla, que es invitarlos a que se interesen en un estudio metódico y sistemático de esto y donde estudiamos a fondo todos y cada uno de los simbolitos, ¿no? ¿Por qué tiene 10 rueditas su vestidura? ¿Por qué tiene estos colores? ¿Por qué el rojo está dentro de la ropa y no afuera? ¿Qué significa? ¿Qué significan estas letras hebreas en el cuello del loco? El latillo que va colgando de la vara, el sol, las posiciones, ¿no? Por ejemplo, ese sol está en una posición em, que se llama noreste, ¿no? Está al fondo de la imagen es el este y la parte derecha es el norte. Y todo eso tiene connotaciones que vamos a ver más al ratito, muy interesantes. Entonces, la supraconciencia es el alma viajera eterna. Si se fijan, la figura, de hecho, es medio andrógina. eh, es un hombre, digamos, afeminado, para indicar que aquí no hay esa polaridad, ¿no? No hay esa dualidad, eh, porque en la supraconciencia todo es uno, ¿no? Lo femenino, lo masculino, lo blanco, lo negro, todo es uno. En la imagen del medio, el mago, este es la autoconciencia. Este es el mediador del que habla Cornelio Agripa, ¿no? Fíjense, de hecho, cómo él es consciente, autoconsciente de ser un intermediario entre lo de arriba, el loco, podríamos imaginar que él está viendo al loco acá arriba, ¿sí? Él es consciente del espíritu, que es la fuente de todo, y de su subconsciente representado por la mesa. Por qué la mesa representa su subconsciente? Observen las patas de la mesa y son columnas jónicas. Las columnas jónicas fueron un arte arquitectónico en la Grecia clásica, que este arte surgió para culto a la diosa Diana. Entonces, los templos de la diosa Diana son los con los que se origina la primera expresión de este tipo de arte, y por lo tanto las diosas lunares, las diosas femeninas, son símbolos de la función subconsciente. Entonces, esto nos da la pauta para entender que en este símbolo, el arte jónico nos indica que estas herramientas están dentro de la mente subconsciente del mago y él está actuando como intermediario entre lo supraconsciente y lo subconsciente a través de ser él mismo autoconsciente, ¿no?
Observen que la rosa blanca del loco aquí se vuelve roja para indicar que aquí ya está la rosa impregnada de los deseos humanos, ¿no? El ser humano es el que pone en movimiento a través de sus necesidades, deseos, a este poder uno representado por el loco. Y el hecho de que sea la letra Bet, casa, hace alusión a que él es consciente de ser la casa del espíritu, el templo, ¿no? Como se dice en los textos sagrados, el ser humano es el templo vivo del Espíritu Santo o el templo de Dios. Entonces él es consciente de ser la casa de Dios. Y la subconsciencia, decíamos precisamente, es un principio femenino, receptor, receptivo. Hablábamos de que la memoria es una de las funciones de la subconsciencia y piensen cómo esta sacerdotisa está custodiando las puertas del templo de la sabiduría, ¿no? Del templo de Salomón. Em, es en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas donde se dice que Salomón manda erigir un templo o a continuar la construcción del templo que había dejado inconclusa su padre David y pone dos columnas con estas letras, o sea, él no les pone las letras, pero en los libros sagrados se dice que una columna se llamaba Yaquín, que esta es la letra Yud, equivale a este sonido, Yaquín, y Bet, que es la letra del mago, la columna Boaz, ¿no? Yaquini Boaz. Entonces, aquí vemos que ella es la diosa Isis, otra diosa lunar, custodiando la entrada al templo. ¿Por qué la diosa Isis? Porque recuerden que se dice que había que a las puertas del templo estaba la diosa Isis, una estatua, una inscripción que decía, jamás ningún mortal ha levantado mi velo, ¿no? Entonces, levantar el velo de Isis es levantar el velo de la sabiduría oculta que está a la entrada o al entrar al templo, ¿no? Esta memoria universal, que es este banco de información subconsciente, está en el rollo que tiene en sus manos. Un rollo es un registro de cosas, ¿no? De datos. Entonces, ese rollo representa esa memoria ancestral universal que es nuestra subconsciencia. ¿Qué es lo interesante de todo esto que estoy compartiendo con ustedes, compañeros? Que aunque su parte consciente no entienda estas imágenes, como el lenguaje del subconsciente es la imagen, tu subconsciente sí está entendiendo lo que estas imágenes le están diciendo, ¿no? Podemos decir que entonces el tarot es una tecnología creada en algún momento para dialogar con nuestro subconsciente. El tarot está lejos de ser esta herramienta de adivinación, de lectura de cartas. El tarot se usa para dialogar con tu yo interno, con el loco que tenemos dentro, con el yo con mayúsculas, ¿no? Con este principio espiritual que nos habita, con este santo ángel guardián del que habla MacGregor Mathers. Entonces, eh, aquí podemos ver que en este banco de memoria está esa sabiduría que nos va a poder transmitir el conocimiento que, ojo, además ya existe, ¿no? No es un conocimiento que tienes que adquirir, es un conocimiento, acuérdate, la subconsciencia es memoria, es un conocimiento que tienes que recordar, es un conocimiento que tienes que regresar a la fuente. Como decía Eliphas Levi, tú, eh, recuerda tu naturaleza sacerdotal por el puro hecho de ser un ser divino, ¿no? Entonces, recuerda quién eres, recuerda de qué estás hecho, recuerda que no eres solamente un saco de huesos y carne, ¿no? Recuerda que eres un ser espiritual habitando un cuerpo. Por eso eres consciente de ser la casa de Dios, solo el templo, ¿no? Pero en realidad es Dios el que mora en ti y lo que buscas es dialogar con Él. Entonces, el tarot es una tecnología desarrollada en la antigüedad para poder comunicarnos, dialogar y acceder a esta fuente de información, a este banco de información, a este conocimiento subconsciente y supraconsciente, ¿no? Entonces,
Yo les decía que era interesante ver en el modelo del iceberg el agua, ¿no? Como símbolo de esta sustancia universal. Observen que el manto de la sacerdotisa se convierte en agua. Entonces, el agua es un símbolo alquímico de la sustancia mental, ¿no? Han escuchado últimamente, se puso muy de moda o han leído esta teoría de Jacobo Greenberg, ¿no? De la teoría sintérgica, de que existe la latiz, que es una especie de red que compenetra el espacio, el todo, compenetra el universo, y él dice que es una matriz de información, es decir, es una red viva, consciente, llena de información. Bueno, eso, literal, así como lo explica Greenberg, es exactamente como en la magia se entiende esta sustancia llamada agua, a veces luz astral, y que es en realidad esta sustancia mental, esta matriz de información que es la latiz de Jacobo Greenberg o la subconsciencia del lenguaje mágico, ¿no? Bien, vamos a ver los fundamentos de la magia. ¿Cuál es la función del consciente? Ya vimos, ¿no? Que su lenguaje es el concepto, pero el consciente tiene la capacidad de elección, categorización y de discernimiento. Discernir es muy interesante porque tiene que ver precisamente con, con no permitir que interfiera la mente ordinaria que solamente está asociando ideas a partir de datos previos, sino dejar que en verdad sea este ser interior que nos habita el que discierna lo que es útil o inútil para mi desarrollo espiritual, para mi vida, para lo que quiero en el mundo, ¿no? Entonces, cuando esta capacidad se manifiesta en el consciente, entonces estamos haciendo un uso correcto de lo que llamamos pensar, ¿no? Porque generalmente le llamamos pensar a solo este flujo de asociaciones mentales ininterrumpidas que llega y que me llevan en la dirección que las asociaciones quieren, ¿no? Pero discernir es hacer un alto a ese proceso asociativo y más bien saber tomar decisiones de qué quiero y qué no quiero en relación de mi meta mágica, ¿no? Eso es bien importante. Tenemos que tener una meta mágica. Ya lo veremos también en un momento. ¿Cuál es la función del subconsciente? Memoria, creación de imágenes y deseos. Bueno, ya lo comentamos un poco en las imágenes anteriores, son características y funciones propias de la subconsciencia, ¿no? Y el supraconsciente es la unidad, el absoluto, y puse aquí pertenencia. Este concepto me hizo un poco de ruido ponerlo porque expresa algo que quiero decir, pero también expresa algo que no quiero decir. La pertenencia, cuando tú te vives en un estado de unidad con lo absoluto, con lo supraconsciente, eres uno con todo. Y por lo tanto, desde allí tiene validez la palabra pertenencia. Pertenezco a todo, formo parte de todo. Lo que no me encanta es que también pertenencia se pudiera interpretar como una carencia, ¿no? Y la necesidad de pertenecer. Vamos, no lo entendamos desde allí. No estamos hablando de una carencia y de una necesidad de pertenecer. Que sí la tenemos, pero que a nivel supraconsciente se refiere más bien a que cuando ya estás en ese estado, lo que hay es una pertenencia o permanencia, sería a lo mejor la palabra más adecuada, una permanencia en la unidad del todo, ¿no? Ya eres uno con todo y por lo tanto no hay carencias, no hay un sentimiento de que me falte algo o de sentirme como esta ruedecilla abandonada en un mundo sin sentido, sino todo cobra sentido, ¿no? Formo parte de una unidad consciente. Y abajo pongo el mago aprende a armonizar en él estas tres instancias psíquicas, como veíamos en las imágenes del loco, el mago y la sacerdotisa. El mago aprende a saberse y a vivirse como un vehículo de expresión y de unión y comunión entre estas instancias psíquicas, ¿no? Eso es el mago. Alguien que es consciente
de sí mismo, consciente de su verdadera naturaleza y que sabe y conoce las leyes que están implícitas en el proceso de existir simplemente, ¿no? En el proceso de existir ya están implícitas estas leyes. Bien, definiendo la magia. Entonces vamos a regresar a las definiciones que hicieron estos cuatro personajes, que aquí también quiero hacer una aclaración. Bueno, vamos a leerlas y luego hago la aclaración. Eliphas Levi, la magia como sacerdocio, ¿no? Podemos poner esto en el plano de la fe, ¿sale? Entendiendo fe no como creencia o credulidad. La fe es un atributo del espíritu. Cuando hay conciencia, hay una certeza interior de que esto es así. Y eso es la verdadera fe, una certeza interior. No es creencia, no es credulidad, ¿no? La palabra fe tiene su propia acepción, que no es lo mismo que creer o creencia. ¿Qué significa fe? Certeza interior. Entonces, un sacerdote vive con la certeza interior de que está sirviendo al propósito espiritual de su vida y todos sus actos son actos rituales que van en la dirección del fortalecimiento de su fe, de esta unión con esta conciencia, ¿no? Agripa dice ordenar, combinar y activar leyes divinas y jerárquicas, plano de la razón. ¿Por qué? Porque ordenar, combinar y activar, si se fijan, es una serie de experiencias que participan más de la parte consciente, ¿no? Y la parte consciente, ya vimos, tiene la capacidad de discernir, categorizar, y entonces aquí ordenar, combinar y activar tiene que ver con procesos de razón, tiene que ver con las leyes, el conocimiento de las leyes implícitas de la magia. Luego está Gurdjieff, dice, magia es hacer, ¿no? El hombre no hace, la vida le sucede. Plano de la voluntad. Aquí podemos ver a Gurdjieff hablando en particular de la importancia de que el mago haga uso de su comprensión y su conocimiento de sí para transformar el mundo que habita, como el mago que está cultivando ese jardín, vieron, ¿no? Que había un jardín con lirios y rosas. Ese jardín es la vida del mago que él está cultivando. Te invita a que tú te preguntes, ¿tú cultivas tu vida? ¿Cómo cultivas tu vida, no? Y luego está MacGregor Mathers que dice, conversación con nuestro santo ángel guardián, el plano divino. ¿Por qué? Porque aquí él ya está hablando concretamente de la relación íntima, ¿no? Una conversación con mi Dios interno. Entonces, el plano divino. La aclaración que quería hacer al principio y que es muy pertinente es que cada uno de estos personajes no es que entendieran la magia solo desde la fe uno, solo desde la razón el otro, solo desde la voluntad un tercero o solo desde el plano divino un cuarto, sino que en realidad cada uno de ellos, su enseñanza es completa, ¿no? Abarca todos estos planos, pero al hacer estas definiciones ¿no? Tan precisas, digamos que le están poniendo énfasis a una parte que consideran importante del proceso mágico. Uno tiene muy en cuenta la importancia de esta certeza interior de vivirte como unido a Dios, otro tiene la certeza de que el conocimiento no puedes actuar si no conoces sus leyes y principios. Otro dice que de nada sirve todo eso si no eres capaz de transformar tu vida, o sea, lo lleva a un plano muy práctico, muy psicológico, muy de date cuenta de cómo te vives y toma decisiones, ¿no? Y el otro te invita a que busques este diálogo porque este diálogo, compañeros, es tu guía. Lo que hablábamos hace rato de los gurús o de los maestros, o el verdadero maestro es tu maestro interior, ¿no? Una verdadera disciplina espiritual, un verdadero camino espiritual, no te va a pedir que creas o que sigas a alguien, te va a pedir que busques la manera de tener un vínculo directo
con tu guía interno, con tu maestro interno, que es, no son los guías que andan por allí pululando según ciertas escuelas y que te pueden guiar o no. No, estamos hablando de tu Dios interno como tu verdadero maestro y tu verdadero guía. Dios es tu verdadero maestro y tu verdadero guía. ¿Qué es lo interesante de la magia? Que desarrolla una tecnología y una metodología para lograr una experiencia viva y consciente de esta relación con lo sagrado y con lo divino. ¿Sí? Entonces es muy interesante. Entonces, regresamos un poco a lo que decía Cornelio Agripa, en que la magia es una ciencia de las combinaciones, ¿no? Aquí quiero mostrarles algo que está esto es muy avanzado, pero nada más es como para que se den una idea. Miren, aquí tenemos la Rosacruz alquímica y hermética. Esta Rosacruz, que si se fijan también venía en la foto de MacGregor Matters, digo así me la encontré en internet, porque él es el fundador de la escuela donde se desarrollaron estos símbolos particularmente, ¿no? Entonces, observen que aquí vemos una rosa, la rosa que está en el ojo, ¿verdad? Que tiene 22 pétalos, como 22 son las letras del alfabeto hebreo, ¿sí? Como 22 son los arcanos mayores del tarot. Piensen en un alfabeto completo, compañeros, 22 letras. Son 22 letras. Nuestro alfabeto creo que tiene, ¿qué? 24 o 26, ya no me acuerdo. Todo lo que podemos decir, todo lo que podemos hablar, todo lo que podemos pensar, todo lo que podemos describir, todo lo que podemos inferir. Podemos describir el mundo, la realidad, nuestra experiencia, nuestro mundo interior, las cosas que vemos, todo lo podemos describir con el lenguaje. Pues observen que aquí está todo el alfabeto completo del idioma hebreo, ¿no? Las 22 letras del alfabeto hebreo. Quiere decir que aquí está todo lo que se puede decir, todo lo que se puede pensar, todo lo que se puede experimentar, ¿no? Todo lo que percibimos, todo lo que describimos, pero además están categorizadas, ¿no? En el alfabeto hebreo se divide en tres letras madres, Aleph, Mem y Shin, que son letras relacionadas con elementos, aire amarillo, agua azul y rojo fuego, ¿no? Shin. Y luego hay 7 letras que se llaman dobles, que son atribuidas a los 7 planetas de la astrología tradicional, y luego hay 12 letras simples que están atribuidas a los 12 signos del zodiaco. Entonces, fíjense, un alfabeto de letras, sonidos, palabras, números, colores, figuras, ¿no? Todo aquí está en este símbolo. Y a la vez es como un mandala, porque aquí en el lado derecho vemos la rosa en blanco y negro, en un mandala, como un mandala de combinaciones que permiten encontrar los famosos sigilos de la magia. Si alguna vez alguno de ustedes ha visto estos símbolos que son llamados sigilos, podemos ver en la figura de en medio que el sigilo de Mijael, del arcángel Mijael, es así, ¿no? O sea, empieza donde está la bolita y termina donde está la patita horizontal, ¿no? Entonces, el sigilo de Mijael se hace así. Tú dices, ¿y de dónde salen esas figuras extrañas, no? ¿No serán satánicas? ¿No serán símbolos raros que, no? En realidad surgen de un conocimiento de lo que dice Cornelio Agripa, ¿no? Es cómo combinar todo esto para encontrar las leyes y las fuerzas de la naturaleza. Entonces, si vemos aquí donde está la bolita, está la letra Mem, que es precisamente el agua azul. Luego sigue Ayud, que equivale a nuestra I, digamos, mi, M-I, mi. Luego la letra Kaf, que equivale a nuestra K o J, depende, tienen distintos sonidos en el alfabeto hebreo. Entonces aquí diríamos mi K o mi Ja o mij, y aquí luego la Aleph, ¿no? La A, mija o mica, y luego la letra Lamed, ¿no? Micael o Mijael. Entonces vemos que este símbolo en realidad no hace sino marcar una ruta dentro de un mandala
de un mandala mágico que nos permite construir las llamadas firmas de los ángeles, de las inteligencias de la magia, de los espíritus de la magia. Todo eso surge de allí, ¿no? Esta es una de las maneras de construir estos nombres. Hay otras que se hacen con los cuadrados mágicos, pero este es muy interesante porque es propio de esta escuela de magia que fue desarrollada en el siglo XIX y que es heredera del conocimiento que sintetizó Cornelio Agripa en el Renacimiento, ¿no? Y de obviamente tradiciones más antiguas. Entonces, nada más era una forma de quererles demostrar visualmente cómo cuando se dice la magia es el arte de ordenar, combinar y activar, se dice que estos sigilos tienen una fuerza mágica, ¿no? Se graban en talismanes, en amuletos, se trazan cuando se hace magia ceremonial para poder digamos, usar esa fuerza, ¿no? Porque se acuerdan que también dice activar las fuerzas ocultas de la naturaleza. Entonces son las maneras de activar estas fuerzas mágicas, ¿sí? Mm, no nos vamos a detener en explicar este símbolo porque es muy complejo. En charlas anteriores, que después quienes se integren al grupo tendrán acceso, hemos explicado otros símbolos de este, de este mandala y podremos profundizarlo, ¿no? Aquí es nada más para que veamos que cuando Cornelio Agripa habla de combinar, ordenar y activar, está hablando de la tecnología de la magia ceremonial o ritual para combinar las fuerzas, encontrar sentido, activar estas fuerzas, ¿sí? Y ordenarlas para que nos den nuevas estructuras de pensamiento, nuevas ideas intuitivas que nos permitan comprender más profundamente nuestra relación con lo divino, ¿no? Por ejemplo, estas son otras maneras de combinar, ¿no? Observen que aquí vemos todas las claves del tarot, que ya vimos que es el alfabeto hebreo, ¿sí? Haciendo una cruz donde, donde cada cara del cubo representa las 7 letras dobles, que son planetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo a la sacerdotisa, que es la luna, a la rueda de la fortuna, que es Júpiter, al mago, que es Mercurio, a la emperatriz, que es Venus, al sol, que es el sol, y a la torre, que es Marte. Saturno va a quedar en el centro de esta figura, ahorita vemos cómo, ¿no? Pero ahí estarían los 7 planetas, las 6 caras y el centro de esta figura. Y luego las aristas, que son todas las que unen las caras de los cubos, son las 12 letras simples, ¿no? Los signos del zodiaco. Aquí vemos al emperador, que es Aries, vemos al hierofante, que es Tauro, a los amantes, que es Géminis, a la carroza, que es Cáncer, y así, ¿no? Ahora, cuando esto se dobla, hace un cubo, ¿no? Observen esta imagen. Este es un cubo que hizo un compañero, de hecho, del grupo en el que estamos trabajando, de la escuela, en el que están representadas todas las claves, pero en un cubo como tridimensional. Si observan, en el centro está la carta del mundo, ese Saturno, que es precisamente el séptimo planeta que está en el centro del cubo. Están las aristas y las 3 letras madres son ejes que unen las caras del cubo por dentro, ¿no? Aquí está el colgado, que es Mem, la letra del agua, ¿no? Aquí está el juicio, que es Shin, la que une al norte con el sur, y está el loco, Aleph, que es la que une al piso con el techo del cubo. Entonces, esta imagen, la de la derecha, es una cruz que en realidad es un cubo desdoblado, ¿no? Entonces, la cruz y el cubo van a ser símbolos de la conciencia. No por nada, las piedras, ¿no? Cúbicas con las que se trabaja en los templos, por ejemplo, masónicos o en otros, se habla de la piedra cúbica, ¿no? El cubo como símbolo de la conciencia. Recuerden a Isaías diciendo
que refiriéndose al Mesías, ¿no? Que la piedra que fue rechazada se convirtió en piedra fundamental del templo. Esta piedra es este cubo, ¿no? Es este cubo que en realidad contiene esa sabiduría. Otra combinación es la de la derecha, que es, le llamamos, o así se le llama, tableau, ¿no? Tableau, que en francés significa mesa. Y son cuadrados mágicos. Este es un cuadrado donde están dispuestas las cartas en orden de la 1 a la 7, de la 8 a la 14 y de la 15 a la 21. Y el loco, que es la clave cero, hacen las 22 cartas, está arriba, ¿no? Esta es otra manera de combinar. Podemos ver, por ejemplo, que eh, esta es la clave 18, esta es la clave 11, esta es la clave 4 y esta es la clave cero. La luna, la clave 18, más la justicia, la clave 11, ¿cuánto nos da 18 más 11? 19, ¿no? Perdón, 18, 29. Y si le sumamos 4, que es el emperador, nos da 33. Ahora, esta columna son los 33 años de Cristo, son las 33 vértebras de la columna vertebral y son los 33 grados de la masonería escocesa. Y además, observen que esta carta, bueno, no saben, pero les comparto, esta carta está asociada a Piscis, que rige los pies, Libra rige los riñones, la justicia, y Aries rige la cabeza. Eh, entonces, podemos ver aquí que este tablón representa al ser humano, su cabeza, su torso y sus pies, ¿no? Haciendo a la vez el número de el 33, que es el símbolo de la escala de Jacob, del Kundalini ascendiendo hasta la cabeza, del sendero que caminamos a través del conocimiento y de la razón y el orden representado por el emperador. Y así, ¿no? Hay muchas relaciones matemáticas. Por ejemplo, todas las cartas son 22, de modo que 11, que es la de que está en el centro del cubo, es la mitad de 22 para indicar la justicia, el equilibrio de todas las fuerzas, ¿no? Entonces son nada más ideas, yo sé que está complicado, que les estoy dando muchos datos, pero lo que quiero es que se queden con una idea de que todo esto es un lenguaje mágico que tiene la función de ayudarnos a comunicarnos con esta instancia psíquica espiritual en nosotros, con esta presencia espiritual que es nuestro Dios interno, ¿no? Luego, vemos este concepto de la magia como conversación con nuestro santo ángel guardián. Precisamente en el tarot, esta clave, la clave 14, es la temperanza, representa al arcángel Mijael o Miguel, el que acabábamos de ver su firma, ¿no? Y él es el santo ángel guardián que, si se fijan, tiene un pie en el agua para indicar a la subconsciencia y tiene en su cabeza el símbolo astrológico del sol para indicar la unión entre lo subconsciente, agua, y lo consciente, sol. Él es el pilar que debería sostener nuestra vida, ¿sí? Y esta conversación se tiene que dar por medio de la intuición representada por el hierofante, porque él es el oído interno. Observen que en la imagen solo se ve un oído. Este es Tauro, es el que enseña. Tauro es la garganta y es el oído, ¿ok? Entonces, aquí vemos cómo él es el hierofante, el que revela los misterios, el sacerdote, ¿no? Y este sacerdote está transmitiendo conocimiento y es la intuición. Observen que además 4 y 1 de 14 nos da este 5 que es el hierofante, ¿no? Además, digo, como dato interesante, este es la letra Vau, que en hebreo significa clavo, y un clavo sirve para unir. Acuérdense que la intuición es la unión
entre lo superior y lo inferior, entre lo consciente y lo subconsciente. No por nada es una especie de papa. Acuérdense que era un pontífice, ¿no? Un hacedor de puentes, alguien que establece un puente entre lo divino y lo humano. Esta es nuestra naturaleza sacerdotal intuitiva que tengo que reconocer como mago, siendo consciente de que soy ese vehículo de expresión, ese punto de unión entre el cielo y la tierra, ¿no? Entre lo superior y lo inferior. Muy bien, compañeros. Vamos a ver esta idea de Gurdjieff de la magia como el poder de hacer, porque aquí podemos ver claramente, a ver, es que se está viendo medio borroso, entonces no sé si estoy teniendo mala conexión, no sé. Se ve bien, Ok, Jorge. ok, gracias. Este, Aquí tenemos la definición de Gurdjieff, ¿no? Del poder hacer. El mago puede hacer, es decir, puede realmente cultivar su jardín de su vida solo en la medida en que se haga consciente de que él participa de las potencias del espíritu representadas por el loco y que sabe manipular las fuerzas subconscientes. ¿Por qué? Porque la fuerza subconsciente, acuérdense, es la que crea la realidad, ¿no? Entonces, es la sustancia de la que está hecha la realidad, es esa latiz de la que habla Grinberg y que se refiere eh, a esta matriz informacional que toma las formas del mundo que percibimos, ¿no? Es esa luz astral, esa agua mágica representada por la sacerdotisa. Bien, y aquí con esto vamos a concluir. Aquí vamos a hablar de qué es ya la introducción a la magia, es decir, a la parte como práctica, en el que tenemos que tener en cuenta eh, estos puntos. Dice, existe en la naturaleza una fuerza que es la sustancia del cielo y de la tierra. Los magos la llaman luz astral. Fíjense qué interesante. La voy a volver a leer porque quiero que se den cuenta que ahorita con lo que ya platicamos, ustedes ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Existe en la naturaleza una fuerza que es la sustancia del cielo y de la tierra. Los magos la llaman luz astral. Piensen que es ese manto de la sacerdotisa, esa agua, esa subconsciencia, esa sustancia, esa latiz, ¿no? Esta sustancia, dice, es susceptible a las modificaciones del pensamiento. Qué interesante. Traten de dimensionar esto. Cuando yo pienso, esta sustancia se modifica, toma las formas de lo que estoy pensando, ¿sí? Esto quiere decir, y en esto se basa toda esta metafísica de que estamos creando nuestra realidad constantemente a partir de nuestros pensamientos, de nuestras certezas, pero también de nuestros miedos y nuestras inseguridades, ¿no? Entonces, piensen en cómo todo esto ya estaba dicho en el Kybalión, cuando dice el todo es mente, ¿no? El universo es mental, o sea, el universo está hecho de la sustancia de la mente. Entonces, cuando yo pienso, el pensamiento modifica la sustancia, le da una nueva forma, ¿no? Si yo pienso en violencia, estoy creando modelos de violencia. Si yo pienso en amor y en perdón, estoy creando modelos de amor y perdón. ¿Por qué? Porque esta sustancia toma las formas del pensamiento. Piensen en estos supuestos estudios, descubrimientos, no sé qué tan reales, pero interesantes en su concepto de cómo el agua, este japonés que hacía que el agua se modificaran sus formas moleculares a través de la calidad de pensamientos y sentimientos, ¿no? Es decir, tú piensas y el agua se carga, toma las formas de ciertas formas armónicas o inarmónicas, dependiendo de la calidad de pensamiento, sentimiento, ¿no? El agua como símbolo, no estamos hablando del agua física, pero el agua como símbolo de esta luz astral o sustancia del universo.
Luego abajo dicen, la psique, esta sustancia es la subconsciencia representada por el agua. Y aquí viene una frase mágica muy importante. La subconsciencia es siempre dócil al control por sugestión. Recuerdan que ya había comentado que la palabra sugerir cuando hablaba de la publicidad se iba a volver importante, ¿no? La sugestión es la fuerza que aprende a usar el mago porque es la fuerza con la que se dirige a la subconsciencia. En el tarot está representada por una mujer, no la puse, por una mujer que está abriéndole las fauces a un león, ¿no? Entonces la sugestión es, es la fuerza con la que le damos dirección. Sugestión generalmente se entiende de manera negativa, se entiende como debilidad, se entiende como una persona manipulable, pero no, sugestión es todo lo que estamos diciendo o haciendo, la subconsciencia está recibiendo la sugerencia, porque la subconsciencia no es como el consciente que razona, discrimina, categoriza. La subconsciencia recibe todo y entonces se da una sugestión, ¿no? Esta sugerencia provoca una sugestión que le da una dirección a nuestra subconsciencia y entonces estamos creando esa realidad. Entonces, haciendo ya una síntesis, el lenguaje de la subconsciencia es la imagen y el símbolo, que como recordarán entonces, cuando yo aprendo a ver en imágenes, estoy mandándole a la subconsciencia la sugestión del mundo que quiero habitar, ¿no? Nuestros deseos son imágenes de nosotros mismos en una condición determinada. O sea, todo deseo es en realidad una imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? El mago sabe crear imágenes de sí mismo que refuerzan sus deseos para convertirlos en realidades tangibles. O sea, simplemente el mago es alguien que conoce, que tiene el conocimiento, que se disciplina en el manejo de estas tres instancias psíquicas. Entonces, aquí ya viene cómo se hace la práctica, ¿no? El paso uno es tener una meta. Todo mago tiene una meta. Sabe hacia dónde está dirigiendo su deseo, su poder, lo que quiere tener en su vida, ¿no? Tiene una meta, un deseo, que estaría representado por el mago, ¿ok? El mago es el que tiene la vara de poder, tiene el mando de decidir qué quiere. El paso dos es usar el poder de la sugestión sobre la subconsciencia. El mago siembra la semilla de lo que quiere en la virgen sacerdotisa, que es la subconsciencia, y entonces, en el paso tres, imaginar en tiempo presente y con claridad el deseo. La sacerdotisa queda embarazada. La emperatriz es la misma sacerdotisa, pero embarazada de las ideas semillas del mago. Entonces, el mago siembra la semilla, la subconsciencia es la función receptiva y la emperatriz es la creación de la imagen mental de este deseo del mago. La emperatriz representa creatividad, fertilidad. Si se fijan, allá hay trigo fértil, el bosque, todo es mucha fertilidad, porque está hablando de que la imaginación es un poder creador de realidades, ¿no? Y el cuarto paso es la obtención tangible de la meta o del deseo. Es decir, el emperador va a representar ya al mago como padre de sus propias creaciones y como un emperador dueño y con dominio de la realidad que él ha creado, de sus circunstancias de vida que ha creado. ¿Sí? Muy bien, compañeros. Estos son los pasos que usa el mago en una forma básica, muy básica, pero que nos permite entender sobre todo el método, las fuerzas, el procedimiento y el conocimiento que tiene el mago básico para poderse adentrar después en una búsqueda mucho más profunda de que estas imágenes sean la de él en este diálogo con su Dios, la de que lo que obtenga sea una relación, un vínculo con su Dios espiritual,
Y entonces podemos ver que toda la filosofía oculta, toda la cábala, toda la magia, todo el tarot, toda la astrología, no son sino códigos unificados para representar etapas de un proceso de autoconocimiento y desarrollo psicoespiritual. Muy bien, con esto concluyo. Voy a dejar de compartir y me gustaría que abran sus cámaras para platicar si tienen dudas, preguntas o comentarios al respecto. ¿Cómo están? Hola, Pau. ¿Quieres tomar la palabra o qué? ¿O nomás estás saludando? Ok. Compañeros, ¿quieren comentar algo, compartir algo, preguntar algo, aportar algo? Hola, hola. ¿Cómo ¿Qué tal, estás, Edgar? Jorge? Bien, buenas Buenos, tardes. buenos días, Días tardes a todavía. todos. Días, ¿verdad? Ah, pues nada, tengo el recuerdo de una charla que diste en otro sitio del Ujú. Tarot uno y 2. Creo que fue en 2020. Y bueno, desde entonces he repetido esa conferencia o el par de conferencias que diste, no sé, unas 20 veces, porque no es sencillo, ¿ves? No es como que lo digieres tan rápido. Y aparte creo que es un tema de introspección. Después he tomado algunos cursos de tarot, no adivinatorio, es más como este que nos estás comentando, más como para que te sirva a ti de pues, enterarte de cosas. Y ahora, bueno, el título, el nombre del curso que se llama esto de Introducción a la Magia, entiendo. Sí, Tiene que ver, me imagino, con estos cuatro últimos pasos que mencionaste, ¿no? El cómo haces, o cómo funciona el proceso de creación, ¿no? Que empieza tal vez en la mente hasta que lo materializas, como decía Gurdjieff, pues con voluntad, ¿no? Con acción, o como es una mezcla de un montón de cosas. Sabes que me gusta mucho todo cómo lo interrelacionas y cómo lo explicas, porque el conocimiento tal vez mucha gente lo tiene, pero no sabe explicarlo. A mí me llama mucho la atención. De hecho, te había buscado, pero tenías solo cursos presenciales. Entonces, ahora sí, no sé, entiendo que este es por Zoom. es correcto. Entonces, bueno, pues qué padre que ya te animaste a hacerlo, porque ya Sí, llegas acá a los chilangos. Yo soy de acá del Estado de México, no tan del DF. Y ajá. pues nada, quisiera saber más si es cuánto tiempo dura, qué módulos son, o sea, si son, el primer módulo son tantas cosas y abarcamos tal y después tal, o sea, es como un proceso, o solo es Sí, un curso y ya, o que, no sé, me gustaría saber cuál es o sea, qué pretendes, ¿no? Con esta formación. claro. Pues mira, aprovechamos. Buena pregunta. En concreto, eh, nosotros empezamos hace ya año y medio, casi dos, un curso en línea que le llamamos Ocultistas y Magos, ¿sale? Está basado en el modelo de bota de Paul Foster Case. Llevamos el modelo con lecciones, con todo el modelo como se va desarrollando. Son módulos. eh, el primer módulo se llama Siete Pasos en Ocultismo Práctico, que tiene precisamente mucho que ver con esto último que dije sobre cómo creamos la realidad a través de la mente y la subconsciencia. Precisamente la intención de esta charla fue como dar una especie de síntesis o introducción de ese primer módulo que se llama Siete Pasos en Ocultismo Práctico. Luego entramos a un segundo módulo que se llama Introducción al Tarot, donde se ve el tarot en blanco y negro. Es un tarot en blanco y negro que se estudia, se llevan ciertas lecciones, cierta información, ya es una especialización de lo que se vio en siete pasos, ahora
con las imágenes del tarot para irlo comprendiendo e ir aprendiendo este alfabeto sagrado. Y luego viene un tercer módulo que se llama Fundamentos del Tarot, donde ahí se colorea con acuarela el tarot que tenías en blanco y negro y se va profundizando cada detalle de la carta, del símbolo, de la imagen, porque la idea es que al colorearlo, todo ese lenguaje empieza a formar parte de tu subconsciencia precisamente, ¿no? De modo que tu subconsciencia aprenda todo ese lenguaje mágico. Una vez que ya está integrado ese lenguaje, hasta terminar fundamentos del tarot, se entra a otro módulo nuevo que se llama interpretación del tarot, que tiene que ver con los cuadrados mágicos y donde ya empiezas a combinar toda esta información para generar este diálogo, ¿no? Este diálogo que hablábamos con tu santo ángel guardián, con tu guía interna. Para eso está diseñado todo ese módulo de interpretación del tarot. Después vienen otros módulos, tres módulos más, para ya no, porque es larguísimo, donde se estudia el árbol de la vida a detalle, ¿no? Con tres módulos. Uno se llama el modelo maestro, otro se llama el árbol de la vida, el otro se llama 32 senderos, donde al fin, y todo esto a través del tarot, integrándolo a los sefirot, a los senderos del árbol de la vida, de modo que al final de esto que te acabo de decir, ya tienes una formación real, profunda, práctica, porque no nada más leíste, sino cada lección lleva ejercicios, ¿no? Cada lección es una tarea. Cada semana tú tienes que trabajar todas las semanas con una tarea nueva, de modo que vas integrando todo esto. Eh, Después hay otros módulos, viene sonido y color, que es donde se empieza a trabajar con los colores atribuidos a las claves y con los nombres sagrados de los arcángeles y los nombres divinos, y con ciertas notas musicales que están asociadas a las letras hebreas. Los sonido y color ya te especializas en una parte muy práctica de la magia, que es aprender a crear el cuerpo de luz, por ejemplo, ¿no? Eh, y luego viene otro módulo que es la gran obra, donde se estudia la alquimia sobre sus textos clásicos y a fondo, ¿no? Todo a través de la cábala, el tarot, la astrología, la magia, pero ahora eh, desentrañando todo el lenguaje alquímico, ¿no? Y para que puedas entender cómo también en el tarot está explicada con manzanas toda la alquimia. Y bueno, hasta allí. Si te fijas, es largo, es muy profundo. Yo te digo que con el grupo que empezamos hace año y medio, casi dos, ellos apenas están empezando el módulo de interpretación del tarot, ¿sí? Que es de los cuadrados mágicos para dialogar con el Santo Ángel Guardián. Entonces, se lleva ese tiempo porque, como te digo, se va estudiando una lección por semana porque se trata de que sea práctico, ¿no? Decía que este es el modelo de Bota, el modelo de Paul Foster Case. Nosotros lo estamos realizando aquí por como una forma de acompañamiento, ¿no? O sea, no pretendemos hacer el plagio de las lecciones. Ustedes, si quieren, pueden inscribirse en Bota o en lo que quieran, pero nosotros lo que estamos ofreciendo es precisamente lo que tú decías, ese coacheo, ¿no? Que luego no la gente no tiene y no sabe cómo acercarse a estos conocimientos de una manera más profunda y sobre todo más práctica, es crear una comunidad de ocultistas, de magos, gente con la que podamos compartir, porque tampoco puedes hablar luego con todo mundo de este tipo de ideas o con la profundidad que nos gustaría. Entonces, la idea es que estamos llevando esta mentoría, ¿no? Del modelo de, de magos y ocultistas. Entonces, ese es el modelo. ¿Cómo ven, compañeros? Bueno, gracias por desarrollar tan padre. A ver, yo creo que cuando entras en alguna orden como la masonería o pueden ser otros, aprendes a ir avanzando a un ritmo y con paciencia y estudio, pues puedes ir accediendo o se te van abriendo, ¿no? Otras posibilidades, opciones
pues de aprender, pero sobre todo que se te quita el velo o el bloqueo, ¿no? De esto es malo, esto es el diablo y esto es todas las Ujú. cosas que te implanta la sociedad. Pues una vez que quitas eso, pues ya escuché también lo del Cuarto Camino, Golden Dawn y un montón de cosas que están abriendo por todos lados, los números o numerología, Grabovoi o la que sea. Entonces, todo esto a mí, ahorita a mí me hace mucho sentido que en este mismo camino o que estás por iniciar, está casi todo eso, ¿no? Están el árbol de la vida, está el alfabeto, está la numerología, hay símbolos, color, bueno, todo lo que Ujú. compone esta realidad. Así que nada, pues está muy padre. Por mi parte, nada, pues estoy muy Sí, interesado en empezar. muchas gracias. Te comparto que este curso, el nuevo, empezó, o sea, 7 pasos técnicamente ya lo terminó el grupo, ¿sale? Ahorita ya van a entrar a introducción al tarot. Esta charla tiene precisamente esa intención de poder capacitar a las personas que se integren en los 7 pasos, ¿sí? Enseñarles una forma de ponerse al corriente y empezar con el grupo, porque ya el lunes empieza el segundo módulo, que es Introducción al Tarot, empieza ya ese segundo módulo. Entonces es un muy buen momento para las personas que se quieran integrar, agregar, para que el lunes ya empiecen a trabajar con nosotros en Introducción al Tarot y yo los pongo les enseño cómo empatarnos, ¿no? Que aprovechen 7 pasos pero que ya estén trabajando con nosotros en este segundo módulo. Porque precisamente esta segunda generación surgió por lo mismo. Llegó un momento en que la gente quería entrar, pero ya teníamos año y medio, ya como los ponías al corriente, ¿me entiendes? Ya era muy difícil y entonces decidimos abrir esta segunda generación. Y entonces, en este momento que vamos a hacer cambio de módulo, pues estamos haciendo nuevamente la invitación a que la gente que quiera se integre. Entonces, para todos los que les interese integrarse o quieran compartir esta charla y las otras anteriores que se han dado a gente que crean que les pudiera interesar, gustar, servir, apóyennos porque, como les decía también, la idea es crear una comunidad de estudio, ¿no? Ese es el chiste, crear una comunidad de estudio. Entonces, nosotros estamos trabajando este modelo por medio de una membresía donde subimos toda la información a una plataforma, una membresía de 1,500 pesos mensuales, en el que se tiene acceso a todas las grabaciones, a todas las clases, a todo el material para descargar. Y ojo, no nada más a todo el material que tú estás accediendo, sino a todo el material que tiene desde más de año y medio subido a la plataforma, ¿no? Subimos videos que les llamamos, siempre se me olvida cómo les llamamos, pero sí, son como plus que subimos, ¿sí? Y que son videos complementarios, ¿no? Por ejemplo, subimos información sobre un video de una conferencia que di sobre los trovadores y la tradición hermética, o sobre la iconografía cristiana primitiva, o sobre una interpretación mística de algunos pasajes de los evangelios, o sea, hay mucha información, algo sobre el Kibalión, bonus les llamamos, ya, acá me están apoyando. Este, entonces, estos bonus son conferencias y videos complementarios, además de todo el modelo de estudio que está subido arriba y que tienen acceso, repito, a todas las grabaciones y a todos los archivos y a todo el material, ¿no? Entonces, otra vez, porque la intención es crear una comunidad de estudio que tenga acceso a toda esta información. Entonces, compañeros, pues de mi parte sería todo. Si están interesados, les pediría que se unan al grupo de informes, que dice así, Grupo de Informes Jorge Santoyo, que creo que ahí venía en el link, o escríbanme en lo personal, también hay meditaciones en los bonus, sí, están por acá compartiendo. O sea, hay varias cosas, ¿no? Que se pueden aprovechar
y sobre todo aprovechar el momento de integrarse al modelo de estudio, porque vamos a empezar el segundo módulo, que como ven es muy largo, ¿no? Entonces también no está así para decir, para la próxima, porque para la próxima puede ser a lo mejor en 2 años que se vuelva a abrir y a quién sabe una tercera generación, ¿no? La idea es más bien ir integrando gente y crear esta comunidad. Y Entonces, entonces, compañeros, adelante. perdóname, en el chat este donde compartieron el link para este Zoom, ahí podrían compartir, no sé, las instrucciones para, no Sí, sé, dónde se ¿en qué deposita, grupo en fin. estás? ¿Por qué no me dices, Edgar, en qué grupo estás? Y ya te digo. Se llama Información Grupo de Exacto. Ocultistas. Sí, ahí, de hecho, Mariana es la chica que nos apoya en la logística, Ajá. que colabora con nosotros en la logística, y con ella, escríbele, oye Mariana, me interesan datos o lo que sea, y ella ya te asesora tanto en la inscripción como en darte de alta en la plataforma, como en el explicarte cómo funciona allí el cotorreo y tener acceso a toda la información. ¿Sale? Ok, perfecto. Ya le estoy escribiendo. Muchísimas gracias. Al Compañeros, contrario. pues les agradezco que tengan buena tarde y estamos en contacto. Nos vemos el lunes en clase. Buen fin de semana. Gracias, Jorge. Gracias a Igual, bye todos. bye. Muchas gracias. A ustedes, bye. La clase es a las 7 de la noche.